Palabras de fe, alimento para el alma y el corazón. Vamos a ver en el Salmo 3 cómo Dios libró de el temor al rey David. Y cuando nosotros miramos un poquito el Salmo 3, estamos mirando verdaderamente que los enemigos de David no eran cualquier cosa, no eran cualquier tipo de personas. Los enemigos que el rey David tenía eran enemigos que deseaban quitarle la vida, que estaban buscándolo para acabar con él, pero dentro de estos enemigos podemos ver al enemigo que tal vez era más cercano a David, y era su hijo Absalón. Y había algo que estos enemigos hablaban de David. No solamente ellos se levantaron contra él para matarlo, sino que también se atrevieron a decir que Dios lo había abandonado. Este salmo se escribe cuando recordemos también un poco que David peca contra Dios, acostándose con Betsabé, mujer de Urías, y por eso el pueblo había visto el pecado que David había cometido, se había enterado de lo que había sucedido, y ellos pensaban que Dios, por lo que David hizo, lo había abandonado. Por eso él habla algunas cosas diciendo: ellos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces podemos ver cómo los enemigos de David querían infundir miedo, un miedo tal en el corazón de David que querían llevarlo al estrés, al cansancio, al agotamiento físico, a la preocupación, y ponerlo en esto al borde de la muerte. Y vamos a leer un poquito el Salmo 3 y dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son muchos los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En estos dos primeros versículos podemos traer un alimento muy hermoso de la palabra de Dios a nuestro corazón, y es que al igual que el rey David, tú te puedes sentir como que se han multiplicado tus problemas, como que en lugar de salir de un problema, todavía no has salido de ese problema y ya llegó el otro, y cuando abriste la puerta de pronto te encontraste con algo otros más. Entonces el rey David se encontraba en la misma posición, se habían multiplicado sus adversarios y obviamente en su humanidad se habían aumentado sus temores. Entonces a veces pasa que cuando se nos aumentan los problemas y las dificultades, cuando se nos aumentan las amenazas, las persecuciones, cuando se nos aumenta tal vez un poco la escasez o la salud no va bien, cuando se aumenta la enfermedad, es donde tememos, es donde tenemos miedo, es donde tenemos preocupación y nos encerramos en nosotros, y la depresión tal vez se quiere apoderar de nuestro corazón. Entonces nos sentimos un poco identificados con David, porque así como a él se le multiplicaron los adversarios, incluido su mismo hijo Absalón, así también tú que estás escuchando esta palabra, tal vez dices: a mí también se me han aumentado los temores del corazón. Por causa de los problemas y de toda esta dificultad que tengo, se han aumentado estos temores en mi vida y pienso que no hay salvación. Porque mire, el rey David, aunque él no pensaba eso de Dios, pero los enemigos lo querían llevar a hacer pensar que para él ya no había salvación o ayuda de Dios, que ya nadie lo podría librar de la mano de esos enemigos, que obviamente eran muchos. Entonces nosotros también a veces podemos llegar a pensar, a causa de tanto temor por las aflicciones que vienen, que ya no habrá salvación de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo. Porque después de que se detonen más fuertes esos problemas y esos temores en tu vida, tal vez vas a morir y tú ves que no hay una puerta de salida, tú ves que no hay una puerta de escape, y tal vez tú ves que nadie te da la mano para poder salir de allí de donde te encuentras.
Pero no te desesperes, aunque los problemas, los temores y las inseguridades vengan a tu vida y las cosas se amontonen sobre ti, no te preocupes, no tengas temor, porque aunque parezca que no hay salvación, en realidad sí hay salida, solución y salvación. Hay un rescate para ti. Eso significa la palabra salvación. Un rescate para ti, sí lo hay. Y ese rescate solamente se encuentra en Dios. No te quedes allí. Haz lo que David hizo. Haz lo que David hizo para salir de esa opresión, de esos temores que eran muy fuertes sobre su corazón. Y Él nos da una fórmula bíblica y una fórmula espiritual para poder vencer todo tipo de gigantes que se amontonen contra nosotros, queriendo traer temor. Versículo 3 y 4 del Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David acudió a Dios. Él no tenía quien lo salvara. Prácticamente todo estaba perdido. Humanamente no hay quien le tendiera la mano a David. Humanamente nadie se acercaba a David diciéndole: mira, esta es mi ayuda para ti. Humanamente nadie se la jugó por el rey David diciéndole: mira, yo te voy a proteger de todos estos enemigos y de todos estos temores. Nadie se la jugó por el rey David diciendo: yo voy a estar aquí para levantar tu cabeza mientras tú estás un poco angustiado, un poco temeroso y deprimido. Nadie se la jugó por el rey David, pero hubo alguien que aun cuando nadie le ayudó y aun cuando nadie le levantó la cabeza, estaba dispuesto a ser protector, estaba dispuesto a ser luz en su camino y estaba dispuesto a levantarle su cabeza, y ese era Dios. David sabía quién era Dios. Él había conocido a su Dios personalmente y él sabía que aunque el pueblo quería destruirlo y crujía sus dientes contra él para infundirle miedo, Dios estaba esperándolo con los brazos abiertos para recibirlo, protegerlo, alumbrar su vida y levantar su cabeza. Entonces, en medio de esos temores, en medio de esas cosas fuertes que vienen a nuestra vida, que vienen al corazón, no podemos olvidarnos de una gran verdad que nos da esperanza, y es que el Señor, Él está con los brazos abiertos para ser tu escudo protector y el que levanta tu cabeza. Él no se irá. Aunque todo se ponga en tu contra, Dios estará a tu favor. Y tal vez se preguntará y dirá: pero David ha pecado, David había hecho lo malo. Es verdad, pero también vemos que David se arrepintió de sus pecados y por eso alcanzó el favor de Dios, la misericordia de Dios. Él confesó sus pecados y se apartó de su pecado y alcanzó la misericordia. Entonces, en medio de esa opresión de problemas y de esos temores que a veces nos quieren agobiar, hay una luz fuerte brillando. Hay una luz de esperanza poderosa llamada la presencia de Dios, y Él quiere que tú corras hasta donde Él está, a su presencia, para poder ser escudo alrededor de ti, para poder levantar tu cabeza y mostrarte su salvación. Aunque todo se apague en tu vida, aunque todo por el temor se vea oscuro, siempre brillará la luz del Señor para que tú puedas correr a Él y que Él te levante. Pero David también nos habla de una estrategia hermosa espiritualmente hablando, y está en el versículo 4. Esa estrategia para vencer cualquier tipo de temor y miedo. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. El rey David nos impulsa y el Espíritu Santo a través de su palabra nos inspira para que nosotros vayamos a suplicar delante de Dios. Así como Dios estuvo allí cuando todos se volvieron en contra de David, Dios también estará allí para escuchar
la oración del quebrantado, para escuchar la oración del que sufre, del que llora, del que tiene miedo, del que tiene temor, porque David estaba en un temor muy grande, pero él dice, yo clamé a Dios y Él me respondió. Eso quiere decir que Dios está allí, listo y presto, para no dejarte en el polvo, para no dejarte con la cabeza abajo. Él está allí listo para que tú ores y Él poder responderte, levantar tu cabeza y ser escudo alrededor de ti. Entonces, en medio de esos terribles temores que tengas, busca a Dios, porque el temor no hará que Dios se aleje de ti. El temor no hará que Dios no oiga tu voz. Cuando estás en más temor y miedo es donde Dios escucha más tus oraciones, porque a un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. Y el versículo 5 nos da el desenlace hermoso de lo que fue la lucha personal de David. El temor que le infundieron sus enemigos al haberse multiplicado no pudo derrotarlo, porque David encontró en Dios descanso y esperanza. Y el versículo 5 habla de eso. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Verdaderamente David nos habla de que Dios lo hizo con él, de que Dios lo libró de los temores más grandes de su vida y que al final terminó dándole perdón y que al final terminó dándole paz. Por eso él dice, yo me acosté, dormí y desperté. David pudo descansar de todos sus temores que fueron infundados por los adversarios que querían su vida. Y así como Dios obró en la vida del rey David, también es poderoso para obrar en tu vida y en cualquier tipo de temor que haya en tu corazón. Tómate esa promesa. Él es tu sustento en tiempo de guerra. Él es tu sustento en tiempo de temor. Él es tu sustento en todo tiempo. En tiempo de baile, pero también en tiempo de lloro. En tiempo de escasez, pero también en tiempo de abundancia. Él es tu sustento. Él no permitirá que tus temores más grandes, que los terrores más grandes de tu vida acaben contigo, porque Él te sustenta.